En este siguiente ejercicio vamos a ver cómo programar el famoso juego de la vida, el juego de las células vivas y de células muertas. En este caso creamos un documento index, lo hemos llamado index docs porque primero trabajamos sobre un index 1, pero el definitivo sería este, el index docs.html, y aparte tenemos un archivo de JS, JavaScript, que es el trabajador, que es para distribuir la carga del programa en varios trabajadores. Empezamos con el index HTML, tenemos el doctype HTML, el head, tenemos el style. Este es un pequeño style que hemos puesto en HTML y body y en el canvas. Y luego este que tengo aquí es para evitar la renderación de las imágenes. Esto lo hemos copiado de la web. Luego dibujamos un canvas de 512 por 512 y el ID lo llamamos lienzo. Definimos las variables anchura y altura. En este caso, en vez de ponerle 512, lo que hacemos es poner window.innerWidth, que es para que se ajuste el tamaño de la ventana. Si yo lo minimizo o lo maximizo, recargo, y o si bajo el zoom y recargo, vemos que él se ajusta al tamaño de la pantalla. Es por eso que hemos colocado ese código. Hemos puesto innerWidth, en el caso de anchura es width y de altura es height. Luego dibujamos en el lienzo lo que queremos, el document.getElementById del lienzo. Width es anchura, height es altura. El var contexto, colocamos el document.getElementById lienzo, el contexto 2D, y cargamos los píxeles negros, que son los negros que vemos aquí en la imagen. Para eso, en el FreeStyle colocamos RGB 255, que es el color blanco, y quiero que me dibuje color blanco en 00, anchura y altura. Ahora definimos la variable datos canvas, donde colocamos lo mismo que aquí arriba, pero como un get image data de 00, anchura y altura, y hacemos un for. ¿Qué decimos en el for? Para i igual a 0 y menor a datos de canvas.data.length, la longitud, y más igual a 4. Y si el mat.random es menor a 0.2, dibújame datos de canvas.data de i más 1 y de i más 2, y además los datos de canvas de i más 2 y más 3 en 255, 255, 255. Es decir, si es menor a 0.2, dibújamelo en negro, y si no, dibújamelo en blanco. Además, colocamos finalmente un contexto.putImageData, ponme la imagen en datos canvas de 00, y aquí es donde vamos los workers. Definimos la variable número de trabajadores igual a window.navigator.hardware concurrency. El var trabajador, creamos el array de los trabajadores y decimos que para i igual a 0, esto mal, ¿no? I igual a 0 y menor número de trabajadores y más, trabajador de i es new worker, llamado al archivo, que me busque el archivo trabajador.js. Definimos las variables de x y y en 0, la variable de datos la dejamos vacía, y en el while decimos que mientras sea verdadero, o sea, mientras sea verdadero que está viva, que la célula está viva, x es igual a mat.random en altura, y y es mat.random altura, y datos es igual a contexto.getImageData en xy33. La suma es igual a 0, y dentro del while colocamos un for. En este caso usamos la variable j porque nos vamos a utilizar de nuevo i. J igual a 0, j menor a datos.data.length, y en este caso j mayor o igual a 4. Aquí suma es más igual a datos.data de j, y si suma es menor a 255 por 9, break, o sea, muere, que se muera la célula. Pasamos los parámetros de j son, donde datos es igual a datos, x igual a x y es igual a y, trabajador de i.postMessage JSON, y en el onMessage colocamos el function datos y hacemos un if else. Si datos.data.datos es verdadero, es decir, si está vivo, si la célula está viva, dibújamelo en negro. ¿En dónde? En datos.datos.x más 1, esa es la coordenada x y la coordenada y, datos.data.y más 1, y en 1, 1. Y además, si está muerta, si la célula es blanca, si está muerta, dibújame lo mismo. Colocamos finalmente las variables de x y y que colocamos aquí arriba, las mismas,
Y en datos le pasamos los parámetros contexto.getImageData y en el JSON pasamos datos igual a datos, x igual a x, y igual a y y por último el this.postMessageJSON. Pasamos el JSON por el this.postMessage. Y en trabajar JS empezamos con el onMessage, el mensaje que queremos. Queremos que el mensaje que le pase al trabajador es la función de JSON, donde los datos son json.data.datos, el centro es datos.data 16, porque 16 es el centro. Definimos las variables de las células vivas y células vivas. Las células vivas igual a cero. Vamos a empezar con cero células vivas. Y aquí lo que vamos a hacer es datos.data de cero igual a cero, de 4 igual a cero, de 8 igual a cero, de 2 igual a cero, 16 no lo colocamos porque 16 es el centro. Entonces contamos 16 hacia abajo, que es cero, y 16 más 16 es en 32. Acabamos en 32. Y si el centro es igual a 255 y además células vivas es a 3, esto es porque las reglas del juego dice que si una célula muerta está rodeada de tres células vivas, entonces nace una nueva célula. Es decir, si una célula es blanca, quiere decir que está muerta, y además está rodeada de tres vivas, entonces está viva, nace una nueva célula. Y además, si no es así, false, o sea, la célula está muerta. Y si el centro es igual a cero, y si las células vivas son igual a 3 o son igual a 2 porque es dos o tres células, la célula está viva, es true, y si no, es false. Definimos al final la var JSON de vuelta, donde le pasamos los parámetros datos es igual a viva, x igual a json.data de x, y es igual a json.data.y y el postMessage JSON de vuelta. Con esto tenemos ya el código de nuestro juego de la vida y vamos a verlo en, en el navegador. Si abrimos el navegador, vamos a hacerlo más grande. Si recargamos, vamos a hacerlo un poco más grande porque si no se ve muy bien. Con el 500% recargamos de nuevo. Vemos como las células van muriendo, va dejando espacios en blanco y al final van quedando unos punticos negros que son las células vivas, pero finalmente acaban todas por morir en lo que es la lógica del juego de la vida.